Shalom, vamos a comenzar con esta porción llamada Vayetse. En esta porción que estamos hablando sobre la vida de Jacob. Ese es el relato que nos cuenta la Torá. Y esta porción empieza con esta palabra Vayetse y él, refiriéndose a Jacob, y él salió. Y se refiere que salió de Beersheba, que era donde vivía, y se fue a Harán, allá donde vivían los familiares de su mamá, ¿no? Y para poderse casar, ¿no? Pero pues está saliendo del lugar de donde él vive, de la comodidad, ¿no? Y claro, está saliendo porque está huyendo de su hermano Esaf, ¿no? De lo que pasó la porción anterior, este enojo de Esaf por la aparente decepción que tuvo, ¿no? Ok, ese es el relato que nos está contando la Torá. Pero pues ya sabemos que estos relatos de la Torá no es necesariamente un libro de historia o que nos esté contando algo que sea real, ¿no? Nos está contando de nosotros mismos, de nuestra alma, ¿no? Y obviamente, bueno, esta historia es conocida, como Jacob salió de Beersheba y se dirigió al norte, ¿no? Allá en este lugar donde vivía un tío de él y pues que obviamente iba a emparentar con su familia, ¿no? Lo primero que nos está contando la porción es acerca de que saliendo de ahí, ¿no? Pasó por un lugar que nada más se refieren como el lugar y ahí se quedó a dormir, ¿no? Y pues tuvo un sueño, ¿no? Que estaba una escalera y subían y bajaban ángeles y llegaba hasta el cielo esa escalera, ¿no? Y se está dando cuenta Jacob que ahí en ese lugar, ¿no? está el Eterno, ¿no? Ahí vive el Eterno, por decirlo ahí, así, ¿no? Ahí está en ese lugar. Y se está dando cuenta, ¿no? Y empieza ahí un intercambio, ¿no? De palabras de Jacob con el Eterno, ¿no? O sea, está orando, ¿no? Cosa que no se había visto directamente, pero ahí está esta escena, ¿no? Y que pues básicamente lo que se está dando cuenta Jacob, ¿no? Es que ahí está el Eterno y se está poniendo a sus órdenes, ¿no? Y que está diciéndole, ¿no? Que lo va a alabar y va a poner atención, por así decirlo, en él, ¿no? Y todo hasta que le va a dar parte de sus ganancias, ¿no? Este asunto del diezmo. Pero bueno, esa es una escena que pasa y luego ya continúa su viaje a Harán, ¿no? Desde ese lugar que nada más le llaman el lugar y que él le puso el nombre de Betel, casa de Dios. Y obviamente el relato nos lleva a Harán, ¿no? Donde encuentra, ¿no? Conoce a Rachel, Raquel y a su papá, ¿no?
y obviamente pues él se enamora de Rachel y quiere casarse con ella y le pide a su papá permiso y bueno, llegan ahí a un acuerdo que tiene que trabajar 7 años, ¿no? Porque pues no trae nada de dinero, no trae dinero para la dote que se usaba en ese entonces, ¿no? Y, y, y pues tiene que trabajar 7 años para poderse casar con esta hija de este señor Labán, que pues es el que se va a convertir en su suegro, ¿no? Y pues se pone a trabajar 7 años y al final de los 7 años, cuando ya llega el día de la boda, ¿no? Pues resulta que no se da cuenta de la muchacha con la que se casa, ¿no? Y al otro día, ¿no? Ya que todo pasó, después se da cuenta de que pues se casó con la otra hija de Labán, llamada Lea, que era la hija mayor, y pues Labán solo le dijo que pues así se hacía aquí en este lugar, ¿no? Que primero se tenía que casar la hija mayor y después la hija menor, y Raquel era pues la hija menor, la cual él había querido, pero pues primero tenía que casarse con la hija mayor. Y obviamente ahí hubo un detalle, ¿no? Lo engañaron, por así decirlo, no le dijeron estas letras chiquitas hasta ese entonces, ¿no? Pero pues bueno, él continúa con su meta de casarse con Rachel y decide trabajar otros 7 años ahí para Labán, para pagar, para que le permitan casarse con Rachel. Y ya pues pasan otros 7 años, ¿no? Y entonces sí se casa Jacob con Rachel, ¿no? Finalmente terminó con estas 2 esposas, ¿no? Y bueno, nos cuentan detalles, ¿no? Como Rachel, para variar, no podía tener hijos, ¿no? Y Lea, la otra hija, pues sí tuvo 4 hijos al principio de Jacob, ¿no? Y Rachel se le ocurre entonces en una historia que ya habíamos oído al respecto, ¿no? Rachel le decide darle a su dama de compañía, ¿no? Para como esposa, para que tenga un hijo, ¿no? Un hijo como de parte de ella. Y así pues pues Jacob tiene otro hijo, ¿no? Y claro, Lea también le da a su dama de compañía como esposa, ¿no? Y tiene otro hijo, ¿no? Y no solo otro, sino más hijos, ¿no? Tuvieron 2 con una de las damas de compañía, ¿no? Que ahora eran esposa de Jacob, ¿no? Tuvieron 2 y 2. Y 2 con la otra dama de compañía, ¿no? Y ya al final, pues, Lea le da todavía otros 2 hijos y finalmente Rachel concibe, ¿no? Y se embaraza de Joseph, ¿no? Pero pues obviamente ya se había llenado de hijos de Jacob, ¿no? Y ese la historia va en parte de lo que le está pasando con su familia y en parte de cómo está con Labán, ¿no? Que le dice que, bueno, no se va a ir, ¿no? Pero pues necesita que le pague lo que trae el trabajo, ¿no? Y entonces está otro tiempo ahí, ¿no? Y
decide hacer tratos con Labán, ¿no? De cómo le va a pagar con los rebaños de ovejas que estaba ahí cuidando, ¿no? Y pues le va a pagar con parte del rebaño, ¿no? Pero pues al final Jacob decide que Labán pues lo estaban tratando de engañar, ¿no? Aprovecharse de él, ¿no? Y pues ya decide irse de ahí, ¿no? Y hay todo un detalles acerca de cómo huye y no enfrenta a Labán, ¿no? Labán lo persigue, ¿no? Y ya por fin pues llegan a un acuerdo, ¿no? Y quedan en una relación pues amistosa, podría decirse, ¿no? Hacen un pacto, ¿no? Pero pues ya se iba Jacob de regreso a la tierra de Israel, ¿no? Con sus esposas, ¿no? Con las 2 hijas de Labán y con las otras 2 esposas que ya tenía y con todos sus hijos que tenía, ¿no? Que eran bastantes, ¿no? Pues 6 hijos con Lea, 2 con una de las damas de compañía, otras 2 con otra de las damas de compañía y Lea pues ya tenía y Rachel ya tenía a Joseph, ¿no? Y pues al parecer pues se iba a embarazar y iba a venir otro hijo, ¿no? Que son todas las 12 tribus de Israel, ¿no? Y pues ahí está, este relato acaba en cuanto va a ir a cruzar a la tierra de Israel, ¿no? Y eso significaba prepararse para volver a enfrentarse con su hermano Esaú, ¿no? Y pues llega ahí a un lugar, ¿no? Donde ve ángeles, ¿no? Que llega a un lugar que le llama Mahanaim, ¿no? Donde hace 2 campamentos. Y bueno, hasta ahí es esta preparación para entrar a la tierra de Israel, ¿no? La siguiente porción, ¿no? Va a venir con más detalle de esta preparación y enfrentar a su hermano, ¿no? Ok, ese es el relato que nos cuenta la Torah. Pero pues la realidad es que está hablando del alma, ¿no? De la parte de Jacob, ¿no? Esta parte que dijimos que era la parte de luz, ¿no? Y que era necesario perfeccionarla, componerla, ¿no? Y ese es realmente el viaje que estamos haciendo nosotros aquí en este mundo. Esto que al mismo tiempo nos está diciendo la Torah, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nacimos en este mundo y al nacer nacemos con este lado interno que se llama el yo. Y ese es el problema más fuerte que tenemos que superar en este mundo. Y lo que nos está diciendo esta porción realmente es que de alguna forma nos tenemos que como salir de nosotros mismos, darnos cuenta quiénes somos, ¿no? Ver este yo desde afuera y poder superarlo. Y ese es lo que nos está sugiriendo la Torah que tenemos que hacer, ¿no? Toda esta porción, estos relatos que bueno, al mismo tiempo parece un relato interesante, ¿no? Y que lo vemos como un relato de como Joseph siendo un sádic, ¿no?
y que pues esperamos que al Sadik no le pase nada, ¿no? Pero pues nos está contando un relato de un Sadik que lo están persiguiendo, lo está persiguiendo el hermano, ¿no? Y se tiene que salir de su casa, ¿no? Y en el viaje le empiezan a pasar cosas, ¿no? Y que está en este viaje, ¿no? Va lejos a buscar esta estabilidad, ¿no? A poder centrarse, ¿no? Y hacer lo que tiene que hacer en este mundo. Y eso es justo lo que tenemos que hacer, ¿no? Salirnos del yo y ponernos a trabajar, a perfeccionar nosotros mismos. Y que no va a ser fácil, nos va a costar trabajo, ¿no? Aquí hablan de un sádic que tiene una persecución y se va a otro lugar donde le pasan muchas cosas y lo engañan. Y vemos a este personaje Labán, ¿no? Que pues siempre lo engañó con las hijas, lo engañó con los borregos, las pues estos animalitos que tenía que cuidar, ¿no? Y pues siempre está buscando engañarlo, ¿no? Hasta que pues la solución que está dando Jacob, ¿no? Es huir, otra vez huir, ¿no? Y entonces obviamente lo que nos está tratando de enseñar la Torah es que tenemos que aprender a enfrentar todo lo que nos pasa, ¿no? Que no por ser sádicos no nos va a pasar nada, sino que tanto el lado del yo, como el lado del mundo, de lo que está en el mundo, de la maldad del mundo, nos va a perseguir, ¿eh? Y que pues no podemos dar como solución simplemente huir y escondernos, ¿no? Sino que tenemos que aprender a enfrentar, ¿no? Y pelear los problemas. Y esto es lo que está pasando en este relato, ¿no? Que claro, va a culminar en esta pelea, ¿no? Que ya se va a dar cuando Jacob entra a Israel, ¿no? Y que pelea con un ángel, ¿no? Y es llamado Israel, ¿no? Jacob le pone otro nombre llamado Israel. Y entonces, obviamente, pues ya empieza este linaje llamado Israel y su descendencia, ¿no? Las 12 tribus de Israel, sus 12 hijos. Pero pues para llegar a ese punto había que estar preparados a pelear. Y ese es lo que nos está diciendo, ¿no? No estamos en un mundo fácil, ¿no? El Eterno nos pone aquí. Y es un mundo en el que tenemos que ponernos a trabajar, tenemos que ponernos a pelear en el sentido de perfeccionarnos, de corregirnos. Y pues conste que hay dos enemigos evidentes, ¿no? Uno es el lado negativo de Jacob, que es Esav, que es nuestro yo, este yo egoísta, malo que tenemos dentro. Y el otro lado, pues es la maldad que hay en el mundo, ¿no? Que también nos va a tratar de engañarnos, de decepcionarnos, de quitarnos las cosas, ¿no? Es un lugar adverso en el que estamos, ¿no? Pero todo esto sirve para podernos centrar, para podernos corregir, ¿no? Y uso la palabra centrar porque obviamente en la temática del Zohar, ¿no? Jacob, ya que se convierte en Israel, ¿no? Pues es la columna central, ¿no? Quiere decir que logra centrar todo este Seiranpin, el lado emocional, ¿no? Y ese es el propósito que tenemos que hacer, ¿no?
poder corregir esta parte negativa del lado emocional, ¿no? Centrarnos y ponernos a trabajar en nosotros mismos. Esta historia, ¿no? Es como muchas historias del mundo, ¿no? En donde vemos las historias, ¿no? Como hay siempre un enemigo, un malo, ¿no? Que hay en todas las historias y hasta en las caricaturas, ¿no? Hay un malo grandote y es el fuerte, ¿no? Ok, hablan de una fuerza física. Y el chiquito, ¿no? Que en muchas historias es un ratoncito o algo así, es muy inteligente, pero pues no tiene la fuerza del, por poner un ejemplo, si ya dije ratón, ¿no? No tiene la fuerza del gato malo que lo va a perseguir, ¿no? Pero el ratón, al ser chiquito, no tiene la fuerza, pero tiene la inteligencia para poder vencer a este lado malo fuerte. Y consta que esas historias hablan de nosotros mismos. Hablan de este lado del cazador fuerte que se va al campo, ¿no? Y el otro es uno débil que pues, se queda en casa, mejor estudiar y leer un libro, ¿no? Y estamos hablando de dos tipos de personas. Nos está contando exactamente la misma historia del fuerte y del débil, por así decirlo, físicamente, pero es el que tiene más inteligencia, más conocimiento, tiene la fuerza en otro nivel, ¿no? Y claro, ahí están la mayoría de las películas e historias del mundo, ¿no? Están basadas en este mismo principio, ¿no? Pero pues así estamos nosotros, ¿no? Estamos pensando que nuestro lado negativo, nuestro lado del yo, pues es muy fuerte y no lo podemos vencer. Cuando la realidad es que sí lo podemos vencer, porque pues nosotros tenemos el lado de arriba, el lado de la inteligencia, del conocimiento, de la sabiduría, ¿no? Tenemos el lado de arriba y aunque seamos débiles del lado físico, del lado de la realidad, ¿no? Somos fuertes del lado intelectual, del lado que no se ve. Y esa es en realidad aquí la historia, ¿no? Y es justamente como logra Jacob vencer, ¿no? Al lado malo, ¿no? Tanto a Labán y bueno, después vamos a ver al lado de Esaf, ¿no? Está venciendo ambos problemas. Pero es justo los problemas que tenemos que vencer, ¿no? El lado del yo, del lado del yo negativo que tenemos dentro, ¿no? De este lado de las emociones negativas, la inclinación al mal que tenemos dentro, como la llaman muchos textos, ¿no? Y el lado de la luz, el lado bueno, que no es tan fuerte físicamente en el lado de la realidad, pero es fuerte en el lado que no se ve, en el lado espiritual, ¿no? Y esa es la pelea, ¿no? Y cómo vence Jacob, ¿no? Justamente usando su inteligencia, su conocimiento, ¿no? Logra vencer a Labán, ¿no? Que si no lo hiciera así, ¿no? Saldría perdiendo. Esta historia que se llama Y él salió, váyase, se trata de salir de nosotros mismos, de ese yo que tenemos pegado, ¿no? Es muy interesante como en el viaje salimos de nosotros mismos. Y si salimos de nosotros, el primer evento que nos está contando es cómo Jacob conoce, ¿no? O se da cuenta del Eterno. Y eso es justamente lo que tenemos que hacer nosotros, ¿no?
Tenemos que salirnos del yo, salirnos fuera de nosotros mismos, ¿no? El Zohar, en las parábolas o las historias del Zohar, lo que está diciendo es que este lugar llamado Beersheba, ¿no? Que literalmente quiere decir 7 pozos, ¿no? Ber es pozo y Sheba es 7, ¿no? Literalmente quiere decir 7 pozos, ¿no? Y que en la temática del Zohar pues se está hablando de un cubo, ¿no? De un cubo de 6 lados y que nosotros estamos dentro, ¿no? Y somos la parte 7, el Malhut, ¿no? Y los 6 lados obviamente es el Seiranpin, ¿no? Los lados, el cubo en el que estamos dentro. El cubo que tiene 6 lados representa el Seiranpin, los 6 sefirot, y nosotros estamos en el centro, nosotros mismos, y es Malhut. Y que necesitamos salirnos de ese cubo, de ese pozo 7, ¿no? Irnos fuera de ahí. Y al salir de ahí, en este Beersheba que estamos encerrados, ¿no? Nos vamos a dar cuenta que existe el Eterno. Y entonces, obviamente, la temática se vuelve más compleja, ¿no? Porque el Zohar está hablando de otra cosa, ¿no? De salte de ti mismo, de encerrado en el yo, porque ese yo te está haciendo hacer cosas que no deberías de hacer, ¿no? Porque no te has dado cuenta dónde está el Eterno. Y lo que se está dando cuenta Jacob es que Dios estaba ahí, ¿no? Y hay esta historia de este lugar, ¿no? Donde tiene un sueño Jacob. Hay una frase en esta porción, de una vez se las comento, ahorita que me estoy acordando, dice, Jacob está diciendo que el Eterno está en este lugar, ¿no? Y luego en las traducciones dice, y yo no lo sabía, ¿no? Pero pues ya en los escritos antiguos, ¿no? En estos escritos de sabiduría, en el Zohar, empiezan a hablar sobre qué dice ahí realmente, ¿no? Que la frase, cuando Jacob pregunta o se da cuenta que el Eterno está en este lugar, ¿no? Dice, Beanoji lo yadati. Yadati es yo lo sabía, Yadati sería yo no lo sabía, ¿no? Lo es no, está al principio, ¿no? Yo no lo sabía, ¿no? Pero dice Beanoji, y quiere decir que vuelve a decir primero y yo no lo sabía, ¿no? Entonces hay muchos que están diciendo, pues, ¿cómo que repite el yo, ¿no? Como y yo no lo sabía, no está bien la traducción, ¿no? Y entonces Yadati es saber o conocer, ¿no? Yo no lo sabía o yo no lo conocía, ¿no? Y ahí es donde un par de sabios, ¿no? Están comentando sobre la traducción exacta de la frase, ¿no? Que no era lógico que repitieran el yo ahí, ¿no? Que y yo no lo sabía, ¿no? Sino que está diciendo, no, lo que está diciendo es que no conocías al yo, al yo mismo, al Anoji, ¿no? Y por eso hay esa repetición y por eso dice el yo de esa forma, Anoji, ¿no? Y entonces dice, y el yo mismo, no lo conocía, no me había dado cuenta, ¿no? Hasta que se salió de ahí, que se salió de Beersheba, se dio cuenta que había un yo,
ese lado negativo. Y es lo que muchas veces nos pasa. Estamos inmersos en el yo. El yo nos mete ideas, nos mete el lado negativo, ¿no? Y siempre estamos pensando en el yo, ¿no? Y que hasta que no salgamos de ese cubo encerrados en el yo, no nos vamos a dar cuenta de que hay un yo que nos controla, un yo negativo, y no nos vamos a dar cuenta que hay un Dios del otro lado. Y entonces esa es toda esta escena, ¿no? Y esa es pues, la base principal de esta porción, ¿no? Que lo primero que le pasó a Jacob después de salir de Beersheba es darse cuenta que está el Eterno, ¿no? Y que puede orar, y que puede conversar, que puede comunicarse con Él, ¿no? Y ahí está otro problema, ¿no? Estamos tan encerrados en este mundo que justamente nos pasa eso, no vemos al Eterno, ¿no? No vemos a Dios, por así decirlo en términos generales. No vemos al Eterno. Pero no es porque, bueno, el Eterno, por decirlo así, está escondido, no lo vemos. Pero no es porque no exista o no esté ahí, ahí está. El problema somos nosotros. Estamos encerrados en estas emociones negativas, en este yo, inclinación al mal, ¿verdad? Que no nos deja ver que el Eterno está afuera, que ahí está el Eterno. Hasta que Jacob salió, dijo, pues si el Eterno está aquí. Se dio cuenta que el Eterno estaba ahí, ¿no? Pero porque salió del yo. Y ese es un problema muy fuerte, ¿no? Está hablando de la oración, ¿no? Y hay muchas temáticas de la oración con respecto a esta porción, ¿no? Por ahí hay muchas temáticas acerca de eso, ¿no? Pero pues hay que entender un detalle acerca de la oración, ¿no? Jacob está hablando con el Eterno en el sentido que se dio cuenta que estaba allí el Eterno, ¿no? Y que él siempre está con él y lo está ayudando, y entonces tiene otra percepción, está diciéndole diferente, ¿no? Está en el sentido de que está escuchando al Eterno, está escuchando que el Eterno le quiere dar esta tierra a sus descendientes, ¿no? Está al mismo tiempo Jacob dando, ¿no? Está diciéndole que le va a dar el diezmo, ¿no? Está dando, y entonces está habiendo otra serie de elementos en la comunicación. Conste que aquí encerrados en este mundo, conste que estamos encerrados dentro del cubo, estamos dentro del yo, ¿no? Y entonces hay un principio de fe muy conocido, ¿no? De que nosotros somos llamados por el Eterno, por Dios, ¿no? A que hagamos la voluntad del Eterno. Y eso todo el mundo lo conoce, y en muchas religiones lo hay, ¿no? Y en muchos lados dicen, no, sí, estamos aquí para hacer la voluntad del Eterno, y saben perfectamente que así es, ¿no? Y es un principio básico de la fe, ¿no? Y en la fe judía, en la fe cristiana, en la fe, todas esas tienen ese principio básico, ¿no? Estamos aquí para hacer la voluntad del Eterno. Ok. Y entonces estamos aquí encerrados en el cubo y oramos, ¿no? Nos queremos comunicar con el Eterno. Nos comunicamos con el Eterno y lo primero que hacemos es pedirle a Dios que haga nuestra voluntad. Estamos encerrados en el yo, ¿no?
No se parece nada al principio básico de fe que estoy hablando, ¿no? Lo primero que hacemos es, Dios, quiero que hagas esto por mí, ¿no? Que el Eterno haga mi voluntad. No se parece a que somos llamados a hacer la voluntad del Eterno, ¿no? Estamos totalmente encerrados en el yo. Y ese es un problema muy fuerte, ¿no? Estamos aquí en esta vida, ¿no? Estamos en este mundo, ¿no? A ver qué va a ser el mundo por mí, a ver qué va a ser la vida por mí, ¿no? Cuando pues deberíamos estar preguntando, ok, ¿qué es la vida? ¿Qué la vida o el mundo, esto que estoy haciendo aquí? ¿Qué necesita la vida o el mundo de mí? Pero pues estamos encerrados en el yo. Y entonces nuestra oración o nuestra comunicación con el Eterno pues está incorrecta. No sabemos orar, no nos comunicamos bien. Estamos encerrados en el yo, encerrados en ese cubo, ¿no? En estas emociones negativas. Y lo único que me interesa es por qué estoy triste, por qué me siento solo, por qué no tengo dinero, por qué quiero esto y no puedo tenerlo, por qué me gustaría esto, por qué no estoy feliz. Todo está centrado en el yo. Obviamente no estamos entendiendo y, y la base es esta porción, ¿no? Si queremos centrarnos, si queremos convertirnos en Israel, ¿no? En este Jacob, pues habría que salirnos del yo. Y esa es la primera instancia que nos está pidiendo aquí, ¿no? La porción se llama y él salió, Vayetse. Salte de Beersheba, de esos 7 pozos, y vete a ver a dónde, a Harán. Pero salte fuera, que veas que había un yo negativo, un egoísmo que me estaba llevando mal, una serie de emociones negativas que me está guiando mal, y que al salirme me estoy dando cuenta que, ¿qué crees? Que el Eterno estaba aquí. Simplemente no lo veía. Y entonces estás haciendo otra cosa. Estás regresando la luz. Todo lo que nos da el Eterno hay que regresar una parte. Y esa es otra temática del Zohar también. Pero pues primero habría que entender qué es lo que está pasando, ¿no? Y pues nos está contando de cómo se está dando cuenta esto Jacob, ¿no? El salir de su lugar de donde estaba, donde había nacido, ¿no? Le está permitiendo perfeccionar, corregir todo esto que estaba mal, ¿no? Y poder ser este pequeño ratoncito, ¿no? Que puede vencer al gatote grande malo, ¿no? Que es mucho más fuerte que él, ¿no? Pero pues el ratoncito es más inteligente. Y así tendríamos que ser, ¿no? Y es como está venciendo Jacob, ¿no? Por medio del contacto con el Eterno y por medio de la sabiduría, la inteligencia, la experiencia, el conocimiento, ¿no? El lado que nos toca fijarnos para poder actuar en el mundo, ¿no? Y claro, esto mismo está en toda la historia, ¿no? Hay algunos libros, ¿no? Que se centran ok, para perfeccionarse, ¿no? Ok, la historia, el relato, la parábola te está contando que se necesita casar.
Pero pues la realidad es que para formar las 12 tribus, no solo necesitaba una perfección, no solo se necesitaba casar para el lado negativo lo perfeccionaran, ¿no? Sino que obviamente necesita tanta corrección que necesitaba más perfecciones, ¿no? Y esto es lo que significa estos varias esposas, ¿no? No solo necesitaba una que la corrigieran, ¿no? Necesitaba 4 que la corrigieran, que lo corrigieran, ¿no? Necesitaba demasiada corrección, ¿no? Sí, a veces uno está en este mundo, ¿no? Y no puede uno con una esposa, ¿no? Con una corrección, porque eso es, las correcciones es el lado femenino, ¿no? Y necesito el lado femenino para la corrección, y eso es lo que significaba, ok, te necesitabas casar con Rachel, que era el alma gemela, ¿no? Pero con Rachel no ibas a poder hacer las 12 tribus. Era necesaria más corrección. No ibas a poder hacer las 12 tribus así. Necesitabas más correcciones. Nada más casarse con Lea representó que Lea tuvo 6 hijos de las tribus, ¿no? 6 de los hijos de las tribus, ¿no? Bueno, y además tuvo una hija, otra hija con Lea, ¿no? Pero de los hijos, 6 vienen de Lea. Rachel, nomás son 2 tribus de Rachel, ¿no? O sea, necesitó las demás esposas que son más correcciones para poderse corregir y poderse convertir en la columna central, ¿no? Pero pues así estamos nosotros en este mundo. Necesitamos muchas correcciones y a veces no podemos con solo una, ¿no? Necesitamos más. Pero pues necesitamos aprender a corregir, necesitamos aprender a salirnos del yo, de que todo lo que hacemos, así como lo que platicaba de la oración, ¿no? Que oramos con el Eterno y todo tiene la palabra yo incluida, ¿no? Yo quiero, yo necesito, me gustaría, ¿no? Estoy triste, estoy solo, todo es referente al yo. No me he salido del yo, ¿no? Nada es referente al prójimo, a los demás, al eterno. Y esa es obviamente una de las enseñanzas básicas de Kabbalah, ¿no? De que no te quites el deseo para ti mismo y empieces a tener otros deseos de dar y amar a los demás y al Eterno, ¿no? Y que si vas a hacer contacto con el Eterno, vas a comunicarte con el Eterno, vas a tener una relación con el Eterno, no vas a traer la temática del yo a eso. Entonces, ok, la temática de Jacob es que le quiere dar diezmo, ¿no? O sea, quiere dar, no está pidiendo nada para él. Entonces es muy diferente lo que nos está enseñando la Torah de lo que hay que hacer y de la relación con el Eterno. Y pues a nosotros nos toca trabajar en ese modo, ¿no? El darnos cuenta qué realmente estamos haciendo en este mundo y en qué nos estamos enfocando. No nos vayamos a dar cuenta que estábamos encerrados en este cubo de emociones negativas y del yo, ¿no? Que si era necesario, ¿no? Hay una temática, ¿no? De que Lea representa, que Lea y Rachel pues eran hermanas, ¿no? Son iguales, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Y entonces, en el nombre de Dios de las 4 consonantes, ¿no? Lea representa la primera Hei y es binar, ¿no? Y
y Rachel representa la segunda Hei, que es Malhut. Pero para poderse casar con Rachel, la segunda Hei, Malhut, primero necesita casarse con la primera Hei, ¿no? Con el lado de Binah, que es el entendimiento, ¿no? Y eso era necesario, ¿no? Y esa es otra forma de verlo, ¿no? Que primero, para hacer algo en este mundo, hacer algo significa actuar en Malhut, ¿no? Primero necesito trabajar con la Hei de arriba, casarme con Lea, ¿no? Trabajar en este lado de la inteligencia, del entendimiento, del conocimiento, ¿no? Y después hacer las cosas. No va a funcionar si primero voy y me quiero casar con Lea, ¿no? Quiero esto y quiero esto en el mundo, ¿no? Físico. Primero tendría que trabajar con el lado divino. Y por eso es importante entender que hay que salirse del yo y conectarse al Eterno. Y estar en el modo de dar. Entonces, nada más en esta porción podemos ver que nos está pidiendo bastante. Empezando por y él se fue. Salió. Salir de este yo que nos encierra. Y darnos cuenta que ahí está el Eterno. Y comunicarnos con Él de otra forma, no pensando en el yo, ya no estamos en el yo. Ahora sí, diciéndole qué necesitas de mí, qué quieres que haga. Y obviamente nos está mandando el Eterno a este mundo para corregirnos, para corregir nuestra alma. Y obviamente, si ya nos mandó a este mundo, eso es lo que primeramente quiere que hagamos. Quiere el Eterno que nosotros hagamos, ¿verdad? Que nos corrijamos. Que nos quitemos el yo, que nos quitemos estas emociones negativas, ¿no? Esta maldad o inclinación al mal, ¿no? Y que logremos ver todo con los ojos del Eterno. Así es que esta porción que se lee siempre en el mes de Kislev, en este mes que estamos ahora, ¿no? Ya que hace un par de días en la semana cambió de mes. Estamos en una nueva constelación, ¿no? Se dice que este mes de Kislev, el 10º mes, ¿no? Es el mes de los milagros. Y ojalá pues podamos tener el milagro de salirnos del yo y darnos cuenta quiénes somos y quién es el Eterno y que ahí está con nosotros, pero no lo veíamos por estar tan encerrados en el yo. Así es que damos gracias al Eterno por todo este ánimo que nos da, por estas verdades que nos presenta con la Torá. Y pues que el Eterno nos bendiga y nos guarde. Que el Eterno nos ilumine
y nos dé misericordia. Que la presencia del Eterno nos acompañe. Ahí está, no la veamos, aunque no la veamos, ¿verdad? Y nos ponga su paz. Que tengan una muy buena semana y estamos en un buen mes. Este mes que en un par de semanas se va a celebrar Hanukkah, ¿verdad? Que es parte del mes de los milagros, ¿no? Celebrar un milagro del Eterno. Pero pues el mayor milagro que tenemos que dar gracias al Eterno es que nos puso aquí en este mundo para aprender y perfeccionarnos. Amén. Shalom a todo el mundo.